las 19:05 ya tenemos en comunicación nuestra primera entrevista. Yo lo he tenido la suerte de entrevistarlo muchas veces. Él siempre es un caballero, siempre nos atiende, siempre habla con nosotros y para mí es un enorme placer hablar con Berti Venegas Lynch, diputado nacional por La Libertad Avanza. Berti, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Sergio, y para mí es un placer ser entrevistado por vos y charlar. Bueno, siempre es un gusto y siempre sos muy generosos con nosotros y bueno, me gusta destacarlo y remarcarlo. Berti, bueno, quiero hablar algunas cosas que están sucediendo en el Congreso, además del DNU por los fondos de inteligencia y las jubilaciones, diputados había aprobado también una mejora en el presupuesto universitario y bueno, por allí hay algunos rumores, viste cómo es la política, que los rumores siempre son por algo, que había alguna posibilidad de que el presidente Milei también vete esa mejora. Te quiero preguntar, ¿qué nos podés contar y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hasta donde mis elementos del juicio alcanzan y sé, bueno, por supuesto el veto fue total en el tema de la jubilación, Sergio, porque la propuesta claramente denota una zancadilla política, mucha irresponsabilidad, porque ni siquiera creo que han hecho los números de lo que significa esto. Creo que es un misilazo, una pretensión de misilazo a la línea de flotación del equilibrio fiscal. O sea, no, este es el hundimiento del argentino directamente, ya no de los jubilados, sino también de las futuras generaciones que ni siquiera o han nacido o han pasado por el proceso electoral que eligió el gobierno que contrae la deuda. Además, claro está que, Sergio, que están violando justamente la ley de administración financiera que pide y requiere que cuando se van a hacer estas cosas que implican una afectación al presupuesto y un aumento, digamos, al fondeo, tienen que justificar de qué forma se va a financiar. Y es imposible, no lo hacen porque es imposible determinar semejante magnitud. Esto no quiere decir que estamos en contra, por supuesto, de los jubilados, que cabe aclarar que es un sistema Ponzi desde su constitución, sumados a que se ha metido por el tema del clientelismo kirchnerista 3,5 millones de beneficiarios que no han hecho todos los aportes. Creo que el aporte total lo tiene el 30% de todos los jubilados que reciben una jubilación, entonces es imposible, además de que han usado fondos del ANSES y lo han manoteado para el previaje, un montón de estupideces, y cuando la gente se quiso salir, saltar, digamos, el cerco y ir a una jubilación privada, lo expropiaron, así que imagínate, todo es una cosa, la verdad, que fantasmagórica. Berti, bueno, ahí digo, yo creo que como país, como sociedad, en algún momento nos merecemos alguna reflexión, algún debate serio sobre cómo financiar las jubilaciones, qué debería pasar con eso, porque, bueno, ahí está la posibilidad de la baja, de la suba, de la edad para jubilarse, pero te pregunto, gran parte del PRO, de los aliados, votó favorablemente esta ley. Bueno, todos sabemos que hubo una reunión el viernes con el presidente de la Nación en la Casa Rosada. Bueno, ¿qué crees que va a suceder mañana y si se puede o si hay alguna chance de que la oposición junte los 2/3 que se necesitan para insistir con esta ley? Yo participé de esa reunión del viernes con el presidente Bien. y de lo que se trata es hacer algo que creo que se viene haciendo, nada más que ahora Javier quiere participar más personalmente, aparte del trabajo muy bueno que ha hecho Franco con la oposición amiga, que no hay que perder de vista que el PRO ha sido muy constructivo en el proceso electoral, ayudándonos a fiscalizar con la capilaridad que tenía el PRO por tantos años de involucramiento en la política, el tema también de los contenidos y pulir el tema de la ley bases, incluso desde el punto de vista técnico del momento cero, y por supuesto con el voto. Esto no es suficiente porque en definitiva si sumás los dos espacios son 70 diputados de 257. Claro. Lo que pasa que claro, hay dos cosas acá importantes. Una es el contexto, creo que constitucional, y de los marcos institucionales, que me parece sano, a pesar de que quizás no juegue en contra. Me parece algo para preservar, como está pensado en la Constitución, que los mandatos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo
tengan cierta simetría, justamente a los efectos de que haya controles cruzados y no caigamos justamente en lo que puede caer una democracia, que es la tiranía de las mayorías. Como ya lo hemos vivido en la época kirchnerista, que se decía incluso que era un tipo una escribanía, que estaba de paso todo lo que el Poder Ejecutivo hacía. De manera que eso es algo sano, pero me hace pensar también que hemos descuidado tanto el avance del Estado y el populismo redistribucionista que solamente tiene a la gente atada a la miseria. Tiene un mapa legislativo, la verdad, paupérrimo, porque más allá de la discusión que propone el Congreso, que justamente de eso se trata, y el debate y distintas posiciones, estamos muy lejos, Sergio, de lo que eran los debates de 1900, que era la envidia de Europa, desde que venían académicos y políticos para revisar las actas o presenciar los debates por su excelencia. La mitad de los senadores son kirchneristas y de 257, como te digo, hay 99 tipos que pretenden el acabose y no soportan estar en la oposición. Estoy hablando con Berti Venegas Lynch, diputado nacional por la Libertad Avanza. Berti, preguntarte, junto con el veto se confirmó el pago de un nuevo bono de 70.000 pesos. Me interesa saber cuál es tu posición acerca de los bonos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es tu opinión? Me parece que desde el Poder Ejecutivo, yo no estoy en la gestión, te lo comento como diputado, sí, veo con buenos ojos el tema del equilibrio fiscal a rajatabla, porque de una buena vez tenemos que y hacer el paralelo con lo que es la economía familiar de todos nosotros. Si nosotros tenemos una familia, no sé, de 6 personas, y tenemos una mansión, y 6 autos, y lancha, y casa de fin de semana, y nos vamos a vacaciones, en fin, pero de los 6 solamente trabaja uno de changas, y la verdad que el tema financiero es bastante paupérrimo, y si le debemos dinero a la persona equivocada vamos a terminar con un balazo en una zanja. Pero ¿qué pasa? El Estado, como decide por nosotros, y en definitiva determina sobre nuestras vidas y nuestros patrimonios, ha hecho lo que se le dio la gana en cuanto a la inflación, los impuestos y la deuda. Entonces, en el momento, como estás apuntando vos, digamos, en el momento de debatir cuál es el orden, empezar de nuevo por el trinomio fundamental que eso hace los países prósperos, del trabajo, el ahorro y la inversión. Ahora, por haber consumido capital, y que generalmente se dice, con Cristina estábamos mejor, por supuesto, si te vendiste tu casa y tu auto y te fuiste de vacaciones a Europa, volviste con fotos en la Torre de Pisa, en el Coliseo, la pasaste barro y tomaste buenos vinos, pero cuando volvés tenés que vivir en una zanja o abajo de un puente. Bien. Y eso es lo que le pasó a la Argentina. Bien. Berti, a ver, esta es mi opinión. Fueron días negativos para el gobierno en el Congreso. ¿Ves ahí en la oposición moderada o como le quieras llamar algún cambio? Y preguntarte qué efectos puede tener la interna de la Libertad Avanza en el tratamiento de las próximas leyes según tu mirada. Bueno, yo aspiro a que la oposición amiga, digamos, entre comillas, es una oposición, a veces me deja cierta oposición perplejo, pero vamos al PRO, que creo que están más alineados, pero no por lo siguiente, porque he escuchado también gente del PRO de muy buena voluntad que dice, hay que apoyarlo a Milei porque hay que darles herramientas al gobierno y se necesita hacer algo distinto. Entonces, yo agradezco mucho ese apoyo y demás, pero diría, me resulta insuficiente, porque yo, desde el punto de vista conceptual, ¿no? Yo desde la oposición jamás le daría herramientas a un gobierno que sé que va a ser un desbarajuste. Tengo que saber qué es lo que está haciendo y qué herramientas le doy y por qué. Y lo mismo con el tema del cambio. No es el cambio para hacer algo distinto, porque podemos hacer algo distinto mucho peor. Lo que hay que entender es el fundamento de volver a los principios constitucionales y que el Estado no genera bienestar, no genera prosperidad. Bien. Consume capital el Estado, solamente lo hace el sector privado, que ahora, hoy en día, se terminó una granja humana que el 70% de lo que hacemos y producimos todos los días se lo consume el Estado, entonces no se puede más así. Bien, Berti, te quiero preguntar cómo evaluás vos el conflicto dentro de la Libertad Avanza, digo, porque la verdad que escaló mucho más de lo que la política quiere. A ver, a mí no me asustan los conflictos, a mí me parece que la política es debate, la política es diferencias, pero bueno, siempre que ocurre esto en un bloque, digo, tiene como algún impacto, y más teniendo en cuenta la necesidad de la Libertad Avanza de mantenerse con cierta unidad por la agenda presidencial.
Sí, bueno, sobre eso te diría que yo no creo mucho en eso que se ve mucho en las redes, que se le dice a los diputados de La Libertad Avanza, levanten la mano y cállense la boca, o sea, voten y cállense Bien, la boca. Me parece que bien. no somos una maquinita de votar, somos leales a nosotros mismos, pero ese es el punto. No somos un partido que nos encontramos un día en una esquina de casualidad, que venimos de distintos lugares o en un colectivo y decidimos formar un partido político. Creo que todos sabemos hacia dónde queremos ir, que es sacarle el peso del Estado a la gente, con lo cual no debería haber mayor conflicto y alguna disidencia de alguna ley, alguna sintonía fina, discutirlo hacia adentro, pero lo que se ha planteado y las crisis que han habido va mucho más allá de consideraciones respecto a cómo se vota, sin una infantilidad, un infantilismo, pero que el fiscal Mola, que recibió una causa penal de Arrieta, por ejemplo, poco menos que ha dicho que le está haciendo perder el tiempo. Entonces, digo, esto se debe también a que el armado, que te digo, Sergio, yo lo compro a tenerlo Javier de presidente, pago todos los días de la semana cualquier costo por tenerlo presidente, pero bueno, hay que asumir que ese costo se debe también a un armado que al no tener un partido propio, dependió de esto que era la alianza, la Libertad Avanza, de distintos partidos y distintos sellos, que implicó también, por ejemplo, bueno, te doy el sello, pero poneme a fulano, o sea, no hace una lista que la completó Javier 100%, por eso, ahora 2025 el ánimo es que sea una lista nuestra para purificar la política de afuera y de adentro también. Berti, a mí me gusta mucho hablar de política, sabes todo el respeto que te tengo, pero digo, al senador Paltronic no le fue tan bien, digamos, contradiciendo algunas ideas. Bueno, yo creo que en ese sentido es distinto que lo de Arrieta. Me cuesta ahí dar opinión en cuanto a que no sé, muchas veces uno se entera de estas cuestiones si ha habido un trasfondo, como ha sido también los despidos de otra gente en el Ejecutivo, que después por ahí en contacto con algún ministro que tomó la decisión o el propio Javier me amplía la situación y no es solamente lo que se ve, digamos, en los medios o lo que sabemos, de manera que yo no opinaría simplemente, vamos al caso, por ejemplo, de Villarroel, que también de otra forma, creo que más tranquila y civilizada, se ha despedido en contra de la postulación del hijo, y yo sobre eso digo, bueno, digamos, también no somos manada, podemos pensar distinto, en definitiva, no toma la decisión Villarroel, de manera que puede opinar, como yo he opinado sobre cosas que me han preguntado de capital humano, y también siempre con la aclaración, decir, el que hace la política eventualmente educativa es Carlos Torrendel, de la mano de Sandra Petovelo, yo no tengo absolutamente nada que ver, te doy una opinión que puede disentir por ahí con Carlos, que está haciendo un trabajo fenomenal y él es el que, digamos, tiene la responsabilidad de la cartera. Estoy hablando con Berti Venegas Lynch, diputado nacional por La Libertad Avanza, aquí en Rosca y Casta por Ecomedios. Te pregunto, la visita de los diputados a la cárcel que generó tanta polémica, ¿cuál es tu opinión? ¿Vos lo hubieras evitado? ¿Cuál es tu posición? No, por supuesto, ya de por sí no está en mi agenda el hecho de hacer una visita que inicialmente yo creo que fue bastante confusa y poco clara, porque gente de buena voluntad fue también pensando inicialmente que era una visita a la cárcel para ver a los directores, para reclamar igualdad ante la ley, que de forma transversal, y te subrayo acá, Sergio, de forma transversal para todos, igualdad ante la ley, sin hablar de un nicho particular, decir, che, la ley dice que una persona de más de 70 años que tiene una enfermedad, tiene que ir a presión domiciliaria, no puede morir un tipo con una enfermedad de cáncer encadenado en una camilla, etcétera, etcétera, va para todos los crímenes eventualmente de los motivos por los cuales esas personas están ahí. Pero de golpe se apareció estos energúmenos y se sacaba una foto, la cosa no puede ser más lamentable. Claro, entiendo. Te agradezco mucho por darme tu opinión. Estoy hablando con Berti Venegas Lynch, diputado nacional por La Libertad Avanza. Te voy a hacer la última, como siempre. Berti, agradeciendo tu tiempo, agradeciendo la deferencia de hablar con nosotros. Bueno, en el Congreso, más o menos, está en agenda tratar la reforma laboral. ¿Cómo ves el proyecto de modificar la representación gremial y sindical? Y si te preocupa que el gobierno tense la relación con el sindicalismo. Bueno, no sé en detalle cómo se va a ejecutar la cuestión de la reforma, pero ciertamente, a modo de conceptual, creo que el sindicalismo está concebido en la Argentina desde la época de Perón, que Perón mismo lo
trajo el concepto de la personería gremial, que es tomado de la Carta de Laboro de Mussolini, una cosa fascista que es la representación obligatoria por rama de actividad, le guste al afiliado o no, se tiene que afiliar, y estos son los espectáculos que hemos vivido, que están cruzados de brazos viendo televisión a fin de mes porque coactivamente le sacan a todos los trabajadores fondeo para que estos se compren los Corvettes y los Camaros. Entonces, me parece que el tema del sindicato es una representación como cualquier otro servicio noble que se ofrece a los trabajadores, que los trabajadores deberían de poder adherir o no, y que haya competencia. No solamente puede haber de los metalúrgicos distintos sindicatos, que uno pueda preferir otros porque lo representa mejor, además del tema de las obras sociales, que es un servicio de salud que lo puede dar como nosotros dos si ponemos una empresa y competimos con sus Medical y Omint, pero no de forma monopólica y bajo el amparo de los políticos. Berti, muchísimas gracias por la comunicación como siempre, un placer hablar con vos. Sergio, el agradecido soy yo con todos los medios que me dan lugar, pues en definitiva yo sé que eso implica auspiciantes y demás, con lo cual siempre el agradecido soy yo por el espacio. Gracias a vos, Berti Venegas Lynch, diputado nacional por La Libertad Avanza, aquí en Rosca y Casta.